Hola chicos, ¿cómo están? Alex Velázquez y la plataforma y Plutón te presentamos el coronavirus. Hoy vamos a desarrollar este capítulo muy importante para poder entender qué es lo que está pasando pues, en todo el mundo, ¿no? Relacionado a la pandemia, este flagelo que nos está azotando. Para comprenderlo mejor debemos saber que dentro de los coronavirus existen 4 grupos en la taxonomía, en su clasificación. Y los tipos son alfa, beta, delta y gamma. De los cuales los alfa y los beta están muy relacionados con el ser humano. También está relacionado con el ganado porcino e inclusive los murciélagos, animales domésticos y hasta los camellos. Los delta y los gamma están relacionados más con las aves. Y el último, en el caso de los gamma, con mamíferos marinos. ¿Qué nos compete hablar ahora, no? Más nos vamos a relacionar hoy el tema con los beta coronavirus. Casualmente, dentro de los beta vamos a encontrar 3 grupos muy importantes, de los cuales hay más, pero los 3 son los que nosotros vamos a abarcar. En el año 2003 se presentó un virus de este grupo, también beta coronavirus, conocido que produjo una enfermedad llamada el síndrome respiratorio agudo. Este síndrome se presentó en el año 2003. Año después se presenta otro, conocido como el síndrome respiratorio del Medio Oriente, pero el 2012, no se olvide. Y ahora, desde el año pasado, ya estamos nosotros enfrentando a una nueva versión que está muy relacionada al SARS. Por eso le llama también SARS-CoV 2019. Pero también se le puede denominar 2019 mCoV. Hablamos nosotros sobre el virus y algunas de sus características. En primer lugar, es un virus, para ser un virus con ácido nucleico ARN bastante grande, y se presenta con unos 100 nanómetros de promedio, que puede oscilar desde 60 hasta 220 nanómetros, pero siempre le decimos, ¿no?, para poder redondear 100 nanómetros. El ácido nucleico que presenta es un ácido nucleico conocido con el nombre de ARN monocatenario. Monocatenario significa que está formado por una sola cadena. Monocatenario. Aquí está el ADN monocatenario. ¿Y por qué se llama monocatenario? Entonces ya lo sabe, porque está formado por una sola cadena. Pero a la vez decimos que es helicoidal. Es helicoidal. Tiene la forma de un resortito. Y además podemos decir que es positivo. ¿Por qué se le llama positivo? Positivo porque no está relacionado con el ADN, así que el ADN no es un intermediario dentro de sus procesos bioquímicos cuando está infectando. Para cuestión didáctica, los virus que presentan este tipo de ácido nucleico ARN monocatenario positivo se parecen mucho a los ARN mensajeros. Eso los hace muy fácil como virus infectivos, así que ellos no necesitan llegar al ADN, es decir, al núcleo de la célula, sencillamente van a infectar ya en el citoplasma. Estos virus también presentan otras características más, como por ejemplo su cápside. La cápside, realmente es de la cápside. Ahora, nosotros lo vemos como un círculo, pero realmente es todo un helicoide. Realmente esto es como un resorte. Así que si nos preguntan qué forma tendrá el virus, ¿no?, del coronavirus, vamos a decirle que es helicoidal, solo que a la vez está rodeado de la envoltura que corresponde a la célula que murió, que se fue destruida en una infección previa. Así que vamos nosotros a hablar ya un poquito más de lleno del asunto. Aquí encontramos nosotros a una enzima que va a participar mucho en su fisiología, la replicasa, que no es nada menos que la ARN polimerasa, que va a ayudar a que la maquinaria de nuestras células, cuando son infectadas, ayuden a que este virus siempre replique su ARN.
Luego encontramos nosotros entonces que la nucleocápside está formada por proteínas, ¿no? Acá está la nucleocápside, acá está. Es llamada proteínas N. Acuérdense bien, las proteínas N. Esta es la proteína N. Vayan acordándose, ¿no? ¿Y de dónde viene la palabra N? Viene de nucleocápside. Así que esta proteína está muy relacionada al ácido nucleico, es decir, al ARN. Luego encontramos un poquito más hacia afuera otra proteína. Es una proteína de membrana. De ahí el nombre, ¿no? Proteína M. La proteína M es una proteína de membrana, no olvidarse. Aquí está, ¿ve? Proteína de membrana. También conocido como matricial. Pero luego encontramos también a otra proteína, la proteína E. La proteína E la observamos acá, ¿ve? ¿De dónde viene la proteína E? Viene del término envoltura. Aquí está envoltura, ¿ve? Y entonces la proteína E va a formar parte junto a la proteína M de la membrana. Pero también vamos a observar otra proteína muy importante. Esa proteína está acá, ¿ve? Pueden ustedes observarla. En general forma lo que nosotros conocemos como el SPIC. El SPIC. Si nosotros lo traducimos, debemos saber que se llama espiga, aunque también se le puede conocer con el nombre de espícula o sencillamente peplómero, que es muy conocido este último nombre. Realmente la parte extrema es un trímero, es decir, tiene 3 unidades que a la vez se separan en 2 unidades funcionales, la S1 y el resto es la S2. ¿Para qué sirve la S1? La S1 sirve para que el virus se fije a la célula que está infectando. En todo caso, la célula que se va a infectar principalmente es el neumocito, la célula del pulmón, neumopulmón en este caso. Y la segunda porción de la proteína espiga es nada menos que va a ayudar a la fusión de la envoltura del virus con la membrana de la célula huésped o hospedera, la que estamos hablando. Así entonces en conjunto estamos hablando de la proteína S. Entonces recordando, tenemos la proteína S, la proteína E, que ya sabes, toma el nombre de E de envoltura, la proteína M, que toma el nombre de membrana o proteína matricial. Tenemos también la proteína N, recordando que viene del nombre de nucleocápside. Así entonces estas proteínas son muy activas en la fisiología infectiva del virus. Vamos a verle entonces cómo este virus va a participar, ¿me entiendes?, con toda su estructura en la fisiología de la infección. Hablamos. Todos los virus siempre deben reconocer o ser reconocidos por la célula huésped, la célula hospedera, la célula que va a ser infectada por ella. Y ese tipo de reconocimiento es un reconocimiento bioquímico, para ser exacto. En el caso del virus, del coronavirus, conocido como 2019 nCoV, la parte que ya habíamos hablado, la proteína S, debe reconocer ¿a quién? A un receptor. Ese receptor se le conoce como AC2, aunque realmente es un acrónimo de todo un nombre mucho más complejo, conocido como enzima convertidora de la angiotensina 2. Así, enzima convertidora de la angiotensina 2. Debemos saber que el AC o ECA, si ustedes quieren también traducirlo, realmente tiene 2 formas. Puede ser el tipo 1, en este caso estamos viendo el tipo 2. El tipo 1 está muy relacionado con un sistema llamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo voy a relatar para poder comprender mejor el asunto. Resulta que desde el riñón sale una sustancia llamada renina. Y la renina se encuentra en la sangre con una sustancia, una
prohormona conocida con el nombre de angiotensinógeno. Esta, gracias a la renina, se va a convertir en angiotensina 1. Pero luego, cuando la angiotensina 1 pasa por el pulmón, se encontrará con otra proteína llamada convertasa o enzima convertidora del angiotensinógeno. Esa enzima lo que hace es transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y, por supuesto, la angiotensina 2 tendrá que trabajar sobre muchas células blanco, y esas células blanco, una de ellas son los neumocitos, las células del pulmón. Es ahí entonces la angiotensina 2 tiene el poder de elevar la presión arterial. Repito, el poder de elevar la presión arterial. El único detalle es que en el caso del receptor que estamos hablando, el tipo 2, no hace vasoconstricción, es decir, no aumenta la presión arterial, sino al contrario, hace vasodilatación. Entonces, cuando el virus está infectando a los neumocitos 2, entonces este receptor que hace vasodilatación, que nos ayuda, por supuesto, entonces ya estaría ocupado por la infección, estaría ocupado por el virus y no nos podría ayudar. Así que la otra enzima que estamos hablando, la AC1, estaría trabajando generando vasoconstricción, y eso, por supuesto, es muy perjudicial para nuestra salud. Pero veamos de qué se trata y cómo se realiza la infección. Aquí encontramos nosotros que el virus ha sido reconocido por el receptor. Así que el receptor AC está reconociendo nada menos que la proteína S. Así ese complejo permite el primer paso, la llamada absorción. Pero no olvidarse que no solo una de los componentes de la proteína S, el S1, permite la fijación, o sea, la absorción, sino que la segunda porción permite que la envoltura se fusione con la membrana de la célula infectada. Recuerden, la célula infectada se llama neumocito. Pero luego, una vez que ya ha sido reconocido, entonces el virus comenzará a ingresar. Para ello, el proceso que se está iniciando se conoce como la penetración, la segunda fase de una infección viral, la segunda etapa de la infección viral, la penetración. Por supuesto, desde el punto de vista celular le vamos a llamar endocitosis. Endo significa dentro, ¿no? O sea, ya el virus está ingresando a la célula. Luego, el virus tomará contacto con una organela de membrana doble. Esto está ocurriendo ya en el citoplasma. Y luego el virus sufrirá una serie de cambios en donde, en los ribosomas que están asociados al retículo endoplasmático rugoso. Recordaremos que hay dos tipos de retículos endoplásmicos. Uno liso y el otro rugoso. La diferencia es que el rugoso está asociado a ribosomas. Ribosomas 80S. Así entonces, la enzima llamada replicasa ayudará a que el ácido nucleico llamado ARN, recuerden, ARN monocatenario positivo, se transformará en un ARN monocatenario negativo. Esto ocurre en el ribosoma gracias a una enzima conocida con el nombre de la replicasa. Así entonces, estamos observando que como resultado se estaría formando un complejo llamado complejo replicativo. Ese complejo ayudaría en forma repetitiva a formar más de ARN monocatenario negativo, sino que a la vez este negativo ayudaría a formar otro positivo y otro negativo y así sucesivamente. El complejo replicativo ayudaría a que esto siempre sea de manera cíclica. Lo curioso es que a la vez los ribosomas estarían también sintetizando, fabricando durante el proceso de traducción proteínas tales como la proteína M, ya sabe de dónde viene el término matricial o membrana, la proteína S. Recuerden que la proteína S es la proteína que siempre está fijándose, es decir, reconociendo al receptor. Y luego también la proteína E, que forma parte de la envoltura. No es una proteína muy abundante, pero es muy importante. Y la proteína N.
¿Por qué estos dos están en círculo? Porque estas dos proteínas van a participar en una nueva etapa, la etapa del ensamblaje. Y eso lo vamos entonces a observar dentro de poco. Pero recordemos entonces, el virus ha ingresado, pero ha sido reconocido gracias a la absorción. Luego el virus ha ingresado gracias a la penetración. Y luego, como que el virus aparentemente ha desaparecido. No es que ha desaparecido, sino que su ácido nucleico está participando aquí. Y esa etapa de la infección viral se le conoce con nombre de eclipse. Pero luego, toda esta maquinaria que está ocurriendo en el retículo endoplasmático rugoso estaría ya reorganizándose dentro de ella en una nueva etapa, conocida con el nombre de ensamblaje. Para poder hablar de manera específica, vamos a hablar que se llama morfogénesis y ensamblaje. Entonces, si nos preguntaran dónde ocurre la morfogénesis y el ensamblaje de los coronavirus, estaríamos hablando en el retículo endoplasmático rugoso. Así entonces, los futuros viriones estarían siendo desplazados al golgisoma, complejo o aparato de Golgi. ¿Y cuál es la misión del golgisoma? Es formar vesículas para exportar, en este caso para exportar el virus. Los virus entonces estarían siendo expulsados con el nombre de viriones en una última etapa, conocido con el nombre de lisis, que está muy relacionado al tema de la célula. La célula lisis, la célula se destruye. Y finalmente liberación. Aquí se están liberando los virus que recibirán el nombre de viriones. Entonces, no se olvide, desde que ocurre lisis, entonces podemos nosotros concluir que el ciclo viral que realizan los coronavirus es un ciclo lítico, lisis. Y por lo tanto, una vez que el virus ingresa, destruye la célula, los restos de esta célula servirán para que se formen nuevos virus. Y ese fenómeno se llama replicación, la llamada replicación viral. Entonces, si nos preguntaran, ¿no?, desde el punto de vista celular, ¿cómo es que los virus han salido al final de la lisis y la liberación? Tendrían que responder, han salido en forma de gemación. Entonces, ¿cómo ingresaron? Ingresaron con el nombre de endocitosis, pero salieron con el nombre de gemación. En todo caso, vamos a dar un resumen general de este proceso. Los coronavirus que nos están atacando son los de tipo beta. Los de tipo beta atacan al hombre, pero previamente han tenido que pasar por el murciélago y quizás por otro tipo de animal que no está muy bien definido. Los del murciélago no llegan directamente al hombre, sino que probablemente han tenido alguna relación con los virus que atacan al hombre, los virus que atacan al murciélago, y en otro tipo de organismo han tenido que fusionarse con el nombre de supervirus. Ahora, ¿cuántos tipos de beta coronavirus nos han infectado? Son muchos tipos, se calculan unos 19, de los cuales los más reconocidos son desde el año 2013 el SARS, el MERS y el COVID-19. Ahora, desde el punto de vista estructural, los virus son virus ARN, virus que su ARN solo tiene una cadena y a la vez su cadena es helicoidal, y además no permiten la participación de intermediarios como al ADN, lo que significa que a la vez son ellos monocatenarios positivos. Eso ayuda a comprender mejor de que como los ARNs monocatenarios positivos se parecen mucho al ARN mensajero, entonces ayudarían a que, como actúa como mensajero, a estimular la actividad de los ribosomas. Así que los ribosomas fomentarían la síntesis de nuevas proteínas que formarían parte de los nuevos virus. Todo esto estaría ocurriendo primero en el citoplasma, luego en el retículo endoplasmático rugoso y finalmente en los llamados golgisomas, que luego por el fenómeno de gemación estarían siendo expulsados los virus COVID.
Chicos, con respecto a esta explicación, debemos centrarlo mejor. Esta explicación está relacionada más con la etiología, es decir, el agente causal de esta enfermedad. Sin embargo, la segunda parte de la explicación tiene que ver con la patogenia, es decir, cómo ocurre el proceso de infección. Pero también debemos saber que existe un cuadro clínico. Y sobre el cuadro clínico, nosotros debemos saber que existe una especie de garraspera, como que se inflama un poco la garganta, ¿no? La faringe. Pero también hay fiebre. Y la fiebre es un signo muy importante en el diagnóstico de esta enfermedad. Pero algo previo a todo esto es que los ojos se hacen rojos, se tumefacen, se congestionan. Y podría ayudar al diagnóstico de la enfermedad. Un diagnóstico bastante anticipado del asunto. Pero con respecto a ello también hay que ver que las complicaciones podrían observarse mucho más en las personas de avanzada edad, de 65 años hacia arriba. Ahora la pregunta es ¿por qué? Resulta que tiene que ver con esto. Las personas que son jóvenes, el receptor, el AC2, es inmaduro y no está reconociendo al virus. No se reconocen, pero en el caso de personas adultas sí, y eso a las personas adultas las hace más vulnerables. Así que mis recomendaciones serían, siempre no se olvide lavarse las manos, especialmente con, previamente el alcohol, ¿no?, en gel. Pero si no, también tenemos lejía, ¿no?, lo cual a veces en los libros aparece con el nombre de hipoclorito de sodio. A veces nosotros decimos hipoclorito de sodio en el hospital, sin embargo, estamos hablando de la lejía. Entonces, siempre lavarse las manos y tener un contacto de 1,5 metros hacia más, para evitar pues que las famosas gotitas pueden llegar por vía respiratoria a las personas, especialmente personas de avanzada edad. Y por ahora no salgan de casa. Pues la mejor manera de evitar que se propague el virus es no salir de casa. Tener contacto con otras personas, tener contacto con las monedas, el dinero, con los pasamanos en los ómnibuses, o en todo caso otro tipo de objetos, ¿no?, las puertas. Entonces ello podría ayudar a propagar el virus. Y este virus es bastante letal y por ahora no se conoce todo sobre cómo funciona realmente.